El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. A esta hora estamos en comunicación con el profesor César Barrera Bazán, dirigente nacional de Patria Roja, exdiputado y exsecretario general del SUTE. Profesor Barrera Bazán, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy día amanecemos con una noticia interesante, pero muy confusa, en el sentido de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha puesto su cargo a disposición ante el jefe de Estado. Lo considera por razones personales y agradece la confianza depositada en los cargos que fue ministro, en el sentido ministro de Justicia y luego presidente del Consejo de Ministros. Pero no se habla de una renuncia irrevocable, se pone a disposición, que al final de cuentas nos imaginamos que el presidente Pedro Castillo va a confirmar si acepta la renuncia o no, porque no es una renuncia irrevocable, como vuelvo a señalar. ¿Qué opinión te merece, César Barrera Bazán? A estas alturas, creo que lamentablemente se confirma una tendencia, ¿no?, al mayor descrédito de un gobierno que pudo ser de otra naturaleza, tener otro rumbo, afirmar una identidad y no solamente como ahora evitar mayor desgaste y tratar de durar simple y llanamente. Yo creo de que en lo general, ¿qué estará pensando el señor Castillo? Más que Castillo, su entorno, que cada día objetivamente se nota que le falta pericia, pero sobre todo no tiene rumbo. Y cuando no se tiene rumbo, se marcha de acuerdo a cómo sopla el viento, ¿no? En este sentido, algunos podrán decir que es un globo de ensayo, a ver qué reacción tiene la gente, pero la gente en general no va a salir a reclamar que persista el renunciante, ¿no? No, ni el propio Castillo. Creo que cada día, lamentablemente, hay un mayor vacío detrás de él y definitivamente ni globo de ensayo, ni aunque el cambio que está planteando, yo creo que haga cambiar de rumbo la tendencia que está dando. Él cambió de banderas, él abandonó la política del cambio, un gobierno que no quiso la unidad más amplia con los sectores democráticos, patrióticos, que querían un cambio de fondo, y bueno, una política sectaria que finalmente empezó haciendo lo que tanto daña al país y tanto ha sido criticado, ¿no? Buscar una repartija de los ministerios y cosas por el estilo, y en esa pendiente lamentablemente pues está acorralado, ¿no? Sin iniciativa, totalmente sí, a la defensiva, ¿no? Busca simplemente durar, ¿no? Durar. Ahora, ¿qué va a pasar con los compromisos asumidos por Aníbal Torres Vázquez en las 19 reuniones descentralizadas que ha hecho el Consejo de Ministros a nivel nacional en diferentes regiones del país, y donde ha escuchado de fuentes directas la problemática que viene atravesando pues los pueblos olvidados del país, y donde ha habido compromisos de soluciones a los problemas, no en todos los casos, pero sí en algunos. Y ahora el señor Aníbal Torres se va, ¿y cómo queda eso? ¿Cómo quedan las promesas?
Bueno, las promesas, pues, son cuando promesas. no tienen un sustento, cuando no tienen un sustento programático, un rumbo, ¿no? Y una meta a conseguir, simple y llanamente se las lleva el viento, ¿no? Son eso, promesas, son palabras, son maneras de esquivar, ¿no? Lo que esté en el momento, pero no se piensa en el día siguiente ni subsiguiente, porque no hay proyecto, no hay propuesta, no hay programa, no hay banderas centrales, simplemente la sobrevivencia. Y eso es fatal. Por eso la incertidumbre en la gente, ¿no? Por eso cada día el temor a que esto empeore es no sugestivo, sino es una realidad. Pero como esto ocurre con este gobierno, también la gente se pregunta, oiga, ¿qué vendrá después? Algo peor de lo mismo. Miren, yo creo que estamos en una situación absolutamente grave que algunos ya empiezan a notarlo y a manifestar, que se está ahondando una crisis que no es de ahora, ¿no? Que no es casual que los últimos presidentes, uno esté encarcelado, perseguidos, en manos de la fiscalía y que estén embarrados de la corrupción hasta la coronilla, que hayamos tenido hasta 5 presidentes, creo, en menos de 5 años, ¿no? Eso no es una casualidad. Que ahora tengamos gabinetes ministeriales no cada mes distintos, que hablemos de seguridad y ya creo que tenemos 7 ministros del interior, ¿no? en un año. Eso es la fragmentación, pues, es la crisis integral de este sistema y de este modelo que se impuso desde hace 30 años. Es el agotamiento, ¿no? De esa propuesta que se dijo que nos iba a llevar al paraíso y nos está llevando ya no los umbrales del infierno, no, ya atravesamos, estamos no pisando la candela del infierno, ¿no? Ahora, que tiene un nombre, es un sistema, no sí. Es un modelo que tiene como sustento esta vieja constitución. Ese es el tema de fondo que no se quiere hablar. Claro, y pareciera que si se va Aníbal Torres, no se va solo. No se va solo, ¿no? ¿Ah? Si se va Aníbal Torres, prácticamente tiene que renunciar todo el gabinete. Por supuesto, todos tienen que poner su cartita ahí, pero a algunos se le va la vida por el fajín, pues, ¿no? Algunos deben estar merodeando el Palacio de Gobierno, a ver si lo llaman para ser ministros. Una de las características que tiene este gobierno es la absoluta irresponsabilidad y la completa improvisación de poner, ubicar en cargos ministeriales a quien efectivamente no es porque sea ciudadano y pueda ser nombrado, sino la pertinencia del nombramiento, la capacidad del puesto, saber hacia dónde va. Un gobierno sin horizonte y un ministro que no sabe ni para qué lo han nombrado, pero simplemente está en la foto, seguramente en la pared de su casa. Es lamentable, así está la política en nuestro país, está sujeta al mercado, ¿no? Al cómo es y el cuánto hay y a la completa improvisación. Estamos pues frente a una anarquía del sistema, del Estado, de la política, ¿no? De la mal llamada gobernabilidad. Que aquí, ¿qué cosa? ¿Quién gobierna? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué rumbo tenemos? A ver, nadie podría decirlo. Por eso quiero terminar ese disfrute de promesas en no sé cuántos consejos de ministros descentralizados. Es eso, simple y llanamente, ¿no? Para salir del paso y promete, ¿qué quieres? Ya tendrás, ya se verá, ya se destinará. ¿Y dónde están las cosas? No hay ni un proyecto de mediano o largo plazo, ni siquiera de manera inmediata, ¿no? Simplemente agonizar, simplemente durar en el cargo. Y eso lo lleva a hacer más y más concesiones a los sectores conservadores, que son los que han manejado el país no solamente 200 años, los últimos 30 años, los últimos 20 años, los últimos 15 años, y han llevado al país a este desmadre, que lo único que ha hecho este gobierno es profundizar el desmadre, ¿no? Y no tener alternativas siquiera, ¿no? Para paliar esta crisis. Y eso es lamentable. Bien. Eso es lamentable. Y en tu experiencia como maestro, tú has sido dirigente del SUTE, secretario general, has estado pues en algunos periodos a cargo de la responsabilidad de dirigir el magisterio. Sin embargo, nadie pensó que el gobierno de un maestro
como es el caso de Pedro Castillo, fuera tan, digamos así, liquidador como lo que ha sucedido con este decreto supremo que pretende ponerle las manos a la derrama magisterial. Hemos visto que la reacción del SUTE convocó a una marcha donde no solamente han salido los maestros que actualmente están en la actividad, sino que esto ha originado también la repulsa de una serie de maestros jubilados que fueron dirigentes o han sido maestros en la lucha de los 50 años del SUTE. ¿En qué situación está lo de la derrama? ¿Cómo ha evaluado el SUTE? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, nosotros como parte de la coordinadora de izquierda, que va a llevar a cabo su segundo encuentro este próximo domingo 14, señalamos con mucha claridad que este gobierno no nos representa, que abdicó de sus banderas fundamentales, las traicionó y se pasó al continuismo, ¿no?, de todos los gobiernos que han aplicado el modelo neoliberal. Y por lo tanto, no nos sentimos representados por este presidente. Que sea maestro, no, sea mecánico, sea periodista, o sea ingeniero, no, sea abogado, sea médico, eso no significa que efectivamente se tenga la eficacia, ¿no?, para manejar la cosa pública. Es la impertinencia, es la incapacidad, y también pues en el tema profesional, porque profesionales excelentes hay en todas las profesiones, maestros excelentes también los hay, periodistas también, pero también hay peores, ¿no? En el caso de Castillo, su formación académica y su compromiso social y su formación incluso cultural deja mucho que desear. No es el común de los maestros, es simple y llanamente un dirigente social que se acostumbró a repetir consignas que nunca las entendió, y miren pues los azares del destino y la crisis que abre posibilidades y abre vacíos, lo llena alguien que se dice palabra de maestro, pero un maestro no puede ser un Castillo, ahí no estamos representados, eso denigra a los maestros, ¿no?, definitivamente. El otro asunto que tú me señalas, lo único claro que tiene Castillo es lo que es su soporte social, ¿no?, y político entre el propio Congreso, ¿no?, que ellos mismos han señalado que la casualidad los ha llevado ahí, y es la famosa bancada magisterial, que son los restos del Modadef, ¿no?, que ustedes conocen de dónde va, y no lo pueden negar, porque hasta han firmado su padrón y son activistas, lo conocemos a todos. Entonces, quede claro, simplemente liquidar al SUTEP. ¿Qué han querido? Y eso lo muestra la propia limitación hasta política de su consejero y el propio Castillo. El primer gran acto administrativo de su gobierno, ¿cuál fue? Reconocer su sindicato, su FENATE no sé cuánto, ¿no? Ese es su sindicato oficialista. ¿Para eso han llegado al gobierno? ¿Qué proyecto de educación hay? ¿En qué quedó la investigación de la venta de las pruebas para ingreso de los maestros? Es decir, la repartija entre ellos mismos de las pruebas para hacer ingresar a sus militantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en temas de la derrama, realmente es lamentable, absolutamente lamentable. Siempre han tenido claro de que para ellos el tema asociativo, mutual, cooperativo, era un paliativo de la lucha de clase y por lo tanto había que liquidarlo. Por eso en la etapa de Sendero dinamitaban las cooperativas, los tractores, no se liquidaban las cooperativas, planteaban la liquidación de la cooperativa magisterial, y también, por supuesto, no liquidaron la derrama de los maestros, de los retirados de educación, la de DRECE, pero la derrama magisterial, ¿por qué ha resurgido de cero? El tema es ese, ¿no? Ellos siempre han planteado la liquidación de la derrama, y para sus propósitos yo no sé, sean tan confundidos, tan incompetentes, o ignoran las cosas, de querer comparar con una mutual, con un banco, con una caja rural, con una cooperativa, y no lo es. Es un organismo previsional, ¿no?
que está formada y está construida en base a los ingresos de sus aportantes, que voluntariamente adhieren a esta institución, que firman su ingreso, que solicitan su ingreso. Es falso que se obligue a los maestros que están en la derrama, no, a hacerlos a la fuerza, ¿no? Es falso que se necesita ser afiliado al SUTEP para estar en la derrama. Es completamente falso. Es lo otro. Los dineros de los maestros, el Estado nunca ha puesto la cuarta parte de un sol, ¿no? Para esta institución previsional que previene cosas de sepelios, enfermedades graves profesionales, préstamos, capacitaciones, etcétera, etcétera. Y que el tema de los años de servicio, el fondo de retiro, ¿no? Que lo da con mayor ventaja que el propio Ministerio de Educación. Es decir, es una cuestión previsional que previene, no es una cuestión cualquiera. Es falso que no tengan ningún control, o es la ignorancia o la mala fe, o las dos cosas juntas, ¿no? Esta es una institución que está adscrita al circuito de la Superintendencia de Banca y Seguros, y ahí no hay pues tonteras, ¿no? Está ahora, completamente fiscalizada en ese aspecto. Pero se ha ido mal, pues, ¿no? Claro, pero lo que es cierto también, Barrera Bazán, es de que... Sí, no, pero también es necesario... Después del 17, de la sonada que hicieron, su objetivo era eso, ¿no? Liquidar la derrama, que el retiro, que firmen sus cartas de retiro. ¿Cuántos firmaron? Ni 200 y tantas profesores a nivel nacional plantean su retiro, no hay ningún problema, se le retira, pues, ¿no? Definitivamente, así como hay un libre ingreso y voluntario ingreso, también un voluntario retiro. Y entonces es una suma de mentiras, de falsedades, de incorrecciones y también de incompetencia para entender lo que es el tema de una organización previsional. Pero aquí hay un asunto de fondo. Lamentablemente, pues, en la población está una cuestión casi común, ¿no? Ahí donde hay dinero seguramente hay corrupción. Y se acusa, pues, de cualquier modo hay corrupción, robos, desfalcos, que ingrese la Contraloría. La Contraloría no puede ingresar en una organización privada, eso lo sabe cualquiera, ¿no? Claro. Para eso está la superintendencia y ahí están los propios afiliados. Quien no está afiliado a una institución no tiene... ¿De qué va a reclamar? ¿De qué van a reclamar? Ahora, eso llamamos de la bancada magistral, ninguno está afiliado, y entonces, ¿de qué cosa están hablando? Pero también Castillo ha sido... no está afiliado, de que se mete en casa ajena, ¿no? Así es. Pero justamente lo que quería destacar, porque eso es importante también, es el pronunciamiento de los empresarios. Con un comunicado contundente han dicho, pues, de que esa no es forma de actuar, de trabajar, porque también ellos ven que si eso pasa, de la CONFIEP, me refiero, el pronunciamiento de la CONFIEP, también podría haber pasado o pasaría cualquier empresa que tiene jurisprudencia o es jurídicamente particular, no del Estado, ¿no? Pero lógico, el Estado no tiene ni un sol, ahí nunca ha puesto ni la cuarta parte de un sol. Es una institución jurídica de derecho privado. De derecho privado, es como claro. RCR, ¿no? Igualito. Así es una institución privada, no tiene nada que ver con los fondos públicos ni el erario nacional, no depende de ella, no está controlada por ella, tiene sus propios mecanismos que le facultan la ley de control, de tal manera que no pueden hacerlo, pero el tema es, hay a hacer banderas de esto para tratar de acumular descontento en los maestros y cosas por el estilo, y sacar adelante su sindicato, su federación no oficialista, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Lo que están haciendo y lo que están diciendo. Eso no es de ahora, es de antes. ¿Por qué no dan cuenta de la derrama de retirado de educación de la DRS, por ejemplo, que la han quebrado, ¿no? La han quebrado. ¿Por qué no dan cuenta de
la responsabilidad que le corresponde a la gente del Ministerio de Educación, es decir, a la gente de FENATEP y Ministerio de Educación, de la filtración y reparto de la prueba, ¿no?, a los maestros para su ingreso, que fue anulado y que fue motivo de censura del ministro de Educación Gallardo. Y todo el mundo sabe que fueron ellos, e incluso hay una congresista ahí comprometida, la de Tarapoto, que ahí los testigos directos le han señalado a ella que lo reunió, le repartió la prueba para que lleven a sus amigos, ¿no?, X, Y, Z, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí, pero está congeladito, está en silencio. Es decir, pues, cierto. Es lamentable, ¿no? Así es. Lo que estoy señalando, pero es real. Después del mensaje presidencial, César Valera Bazán, ¿qué esperamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar dentro de la óptica de la izquierda? ¿Qué puede pasar con el gobierno? ¿Renunciará? ¿Adelantarán elecciones? ¿Será censurado? En fin, ¿qué es lo que puede suceder? Y eso tiene que ver mucho con lo constitucional, ¿no? Y es lamentable, porque la derecha, la más, digamos, más tranquila, como la más ultra, todos tienen una sola estrategia ahora, ¿no? Endilgar al gobierno de Castillo como un gobierno de izquierda. Y decir, ahí está la izquierda, incompetente, incapaces y encima ladrones, ¿no? Es decir, desprestigiar al conjunto de la izquierda, cuando es el gobierno, el propio Castillo ha señalado que no es de izquierda, no es socialista, no es comunista, no es marxista, no es revolucionario, es simplemente un líder popular. Él mismo dice que no es de izquierda. Sin embargo, la derecha dice, sí es de izquierda. ¿Por qué? Trata de desprestigiar al conjunto de la izquierda, trata de invalidar a la izquierda para hacer alternativa, ¿no?, ya de conducción política del país o de cualquier segmento del Estado, electoralmente también. ¿Qué puede pasar aquí? Ahora la derecha se está peleando, ¿no es cierto?, la paternidad de ser la alternativa a lo que quede de este gobierno. Para algunos, ¿no es cierto?, plantean elecciones de inmediato. No es casual que la doña Keiko esté planteando elecciones de inmediatas, ¿no? Por ejemplo, pueden haber. ¿Por qué? Porque creen que es su mejor momento, que la izquierda está completamente desprestigiada en la cabeza de Castillo, ¿no es cierto? Ajá. Etcétera, etcétera. ¿Qué planteamos nosotros? Pero hay que reconocer, Valera Bazán, pero hay que reconocer que Castillo del gobierno, claro, pero hay que reconocer que Castillo le ha hecho daño a la izquierda porque se presentó como izquierda. Absolutamente, completamente, y todos los días es funcional a los objetivos golpistas de la derecha. Necesitan que Castillo siga ahí para seguir desgastando al conjunto de la izquierda y del movimiento popular. Ese es el tema que a veces no se entiende, y por lo tanto a algunos que les gusta pues asirse a la sombra, ¿no?, del poder de turno, que dicen, no, si criticas a Castillo estás con la derecha. Eso es mentira. Es Castillo quien con sus actos y su gobierno y quienes le rodean, lo que le hace un tremendo favor a la derecha golpista, no solamente con sus errores, sino con su incompetencia y con sus actos que ahora se están viendo que no son nada santos, ¿no? Por eso nosotros decimos, no nos une políticamente nada a este gobierno, no nos representa. Nosotros en lo particular no hemos sido parte de este gobierno, no somos, ni mucho menos le hemos solicitado, ¿no? De tal manera de que ese discurso del presidencial fue un discurso lamentable, un largo, ¿no?, rosario de obras con o sin comillas que no articulan en función de hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, la incertidumbre y pellizcar por acá, pellizcar por allá, no lanzar promesas por aquí, por allá y acullá, es lamentable. Y ahora las cosas que ha dicho y no es nada trascendente, simplemente busca durar. Además hay un asunto muy, muy importante que hay que señalar. Castillo cada día concede mucho, mucho más y busca coincidir mucho más en los hechos con la política del modelo neoliberal de la derecha. Tiene la ilusión que haciendo eso le van a perdonar la vida y le van a dejar que gobierne los 5 años. Y eso yo creo que es una ingenuidad o simple y llanamente no una respuesta de aquellos que se sienten a la defensiva, ¿no?, que no saben dónde ir y que lo único que les queda es asirse a la nave
¿no?, del erario nacional, seguir gobernando, seguir depredando las arcas del Estado y seguir ocultando, ¿no?, los malos manejos que cada día afloran mucho más y que buscan salpicarnos a nosotros. Pero como está dicho, nosotros vamos a realizar nuevamente un segundo encuentro nacional de las izquierdas del movimiento democrático y progresista este día 14, donde otra vez afirmaremos nuestra independencia política de este gobierno. Señalaremos que nada nos une a la derecha golpista y continuista. Y también diremos, ¿no?, que la corrupción tiene que combatirse con absoluta firmeza, con mucha certeza y rapidez, caiga quien caiga. Nosotros no somos cargadores, no de corruptos, ni mucho menos de incompetentes. Esa es la orientación que está planteando para este encuentro, y dice textualmente, no, ni continuismo neoliberal gobernista, ni golpismo no autoritario y fascista de la derecha. ¿Quiénes van a participar en este evento? Aquí está la izquierda, es una izquierda que no tiene nada que hacer con los desmadres que está haciendo este gobierno, y igual que el magisterio. Yo soy maestro, no me siento representado de ninguna manera por Castillo, ¿no? De ninguna manera. Ni la educación tampoco está representada en este gobierno, ¿no? La educación está venida por los suelos, como la salud también, y la seguridad ni hablar, en fin, peor, ¿no? Imposible, como se dice por ahí, ¿no? Finalmente, Valdera Bazán, ¿cuál es la agenda y quiénes van a participar y dónde se va a llevar a cabo este evento de las izquierdas, el segundo encuentro de las izquierdas? Sí, concordante con el primer encuentro del 27 de marzo, que fue importantísimo y que demostró que había un interés, que había una necesidad, que la gente de izquierda quería escuchar una voz, ¿no?, que señale el rumbo y le explique el porqué de las cosas, y sobre todo qué opinión teníamos de lo que estaba ocurriendo con el gobierno y cuál es la salida que estamos planteando. Concordante con eso se planteó que se formen los comités unitarios de las izquierdas y el movimiento progresista en todo el país, y eso ha avanzado. Es el día 14 a las 9:30 de la mañana en el local de Miro Quesada 360. Vendrán de todo el país, hay a colectivos comunes, hay comités unitarios, hay pues encuentros y reencuentros en todo el país. Vendrán ellos, ¿no?, a escuchar y también opinar y adherir a una sola orientación, a una sola voz. Va a examinarse el escenario político actual, en concreto, preciso, ¿no?, y hacia dónde queremos ir. Va a buscar afirmarse a una izquierda distinta, a una izquierda propositiva, a una izquierda que no ha abandonado sus banderas, ¿no?, del gran cambio, definitivamente, porque la gente sí votó por Castillo, no por Castillo mismo, sino porque no había otra opción y que por lo menos pergeñaba una propuesta de cambiar el país. Queremos nosotros no afirmar esas banderas. El Perú necesita hoy más que nunca cambiar el país. El Perú necesita hoy más que nunca un rumbo. El Perú necesita un proyecto, ¿no?, de país. ¿Qué país queremos? ¿No? Porque el país que tenemos no corresponde a nuestras posibilidades, y decimos que ese país tiene que ser en base a la refundación de la República, con un soporte político y jurídico llamado nueva Constitución. Y en tercer lugar, afinar los mecanismos orgánicos de esta coordinadora nacional de la izquierda y el progresismo. En conclusión, te preguntaba quién participa. El momento político nacional, el tema de la propuesta que se está haciendo programática del país que queremos o tenemos, y la tarea de la nueva Constitución, y luego la articulación de esta coordinadora, ahora se llama coordinadora de las izquierdas y el progresismo, ¿no?, y la afirmación de un colectivo, ¿no?, que coordine nacionalmente este rumbo distinto, ¿no?, al que alguna gente cree que está enganchado al gobierno. No estamos engarzados al gobierno, afirmamos nuestra independencia, nuestra soberanía y sobre todo un proyecto que reivindique las banderas del cambio y la justicia social. Te preguntaba quién este día 14, 9:30 de la mañana, en el Jirón Miro Quesada 360, empezará este evento, ¿no?, y vendrán delegaciones de todo el país, y sobre todo delegaciones
¿no? De organizaciones partidarias que han sabido reencontrarse en sus territorios, en sus lugares de origen. No, te preguntaba quiénes participan, qué partidos van a ser los que van a participar. Estamos 13 organizaciones, ¿no? Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista Patria Roja, Tierra y Libertad, Nuevo Perú, Movimiento 19 de Julio, etcétera, etcétera y etcétera. Y en ese etcétera, y muchos más ya invitados. ¿Están Juntos por el Perú? Claro, sí. Democracia Popular, Perú Democrático, son organizaciones nuevas, con liderazgos también nuevos, que se han adscrito, y otros que están, ¿no?, solicitando también su ingreso, ¿no?, ordenado a esta coordinación nacional. Creo que estamos en posibilidad y la necesidad de articular un amplísimo movimiento de izquierda, un amplísimo movimiento con el progresismo y liderazgo popular que señale un camino distinto al continuismo de este gobierno y al golpismo, ¿no?, autoritario y fascista de la ultraderecha. Bien, estaremos a la expectativa pues de este encuentro. Están invitados. Habrá que estar por ahí, claro que sí. Vamos a darnos una vueltita por ahí. Muchas gracias, César Valera Bazán. Gracias a ti, gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo. Bien. Solidario para todos. Y abríguese bastante porque el frío aprieta. Sí, hoy día ha empezado el frío con fuerza. Con fuerza empezado. Sí. Muchas gracias, Valera Bazán. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.